Bienvenidas a Talleres Mujeres Dreams Boss. Hoy tenemos una invitada muy especial, una amiga muy querida desde Nueva York, Deyanira. Ella es host de televisión, es productora, es blogger, es escritora del arte de atreverse. Si no tenéis el libro, ahora es el momento para ir a Amazon y pedirlo o pedirlo aquí en comentarios y os contactamos. Yo creo que ya conocéis a Deyanira, pero la he querido traer una vez más a Talleres Mujeres Dreams Boss porque hay un tema que todas me escribís por privado y me preguntéis sobre ese tema. Y creo que Deyanira, que ha escrito sobre ese tema un capítulo en su libro, es la persona indicada. Hoy vamos a hablar en este taller de atreverte a hablar en público. Deyanira, gracias y bienvenida. Hola, hola, gracias a ti. Súper feliz de estar aquí en este taller de Dream Boss y de poder aportar a tu comunidad y de conocer a tu comunidad. Vamos a hablar de cómo hablar en público, cómo prepararnos esta presentación para hacerla en público, de los pasos, de los secretos que tú usas. Vamos a empezar por el principio, por ese principio que nos tiene estancadas, ese miedo a dar una presentación en público. Si hay alguien entre nuestras oyentes que escribe en comentarios, yo tengo miedo, ¿qué le podemos decir a esta mujer Dreams Boss para que se atreva a hablar en público, para superar ese miedo? Bueno, realmente hablar en público yo digo que es la puerta que abre todas las oportunidades. Y si tú ves los grandes líderes del mundo, Barack Obama, Bill Clinton, todos tienen un común denominador y es que son excelentes oradores. A veces pensamos que no tenemos esta habilidad innata, que tenemos que tener un talento especial, pero todo esto son habilidades que se pueden adquirir. Hay reglas, hay estructuras para uno desarrollar la habilidad de poder comunicarse con los demás. ¿Cómo se puede hacer una presentación de impacto? Tú sabes que esa es la pregunta que más yo siempre recibo, porque la gente, pues, pararse en un stage, pararse en un podio, como tú sabes, las estadísticas dicen que mucha gente prefiere tirarse de un precipicio que pararse en un escenario a hablar en público. Entonces yo digo que para hacer la presentación, si tú tienes una presentación, lo primero que tienes que hacer es que cuando llegas a un escenario es captar la atención de tu audiencia, captar la atención de la gente. Y esto lo haces si tú, por ejemplo, si tú vas a empezar una presentación y tú llegas, hola, mi nombre es Deyanira Martínez, yo soy experta en esto, soy la mejor, me gradué en tal universidad. Esto no causa impacto. La gente no le gusta esto. Oh, ya viene esta a decirme, esto estás haciendo lo mismo que hace todo el mundo. Entonces, usualmente para entrar con impacto, tú tienes que entrar a una presentación o con una pregunta, o con una anécdota, o con una cita célebre, o con una historia que son tan poderosas. No puedes entrar y después que tú te ganes a la audiencia, que capte la atención de la gente con tu historia o con tu cita. Por ejemplo, tú puedes hacer algo así como la gente, una cita famosa, déjame pensar en una ahora mismo. Mucha gente, hay gente que tiene tanto que hablar y se calla, o que no se calla y tiene tanto que decir. O hay estas personas que deberían tener su mensaje, una cita de esta famosa, tú te buscas una y así entras. Entonces, cuando tú captes la atención de la gente, o entras con un movimiento, o con energía, o entras con una historia, déjeme decirle que yo nunca tuve la capacidad de hablar en público hasta que me pasó en el año 1992, tuve algo así que llame la atención. Entonces, cuando tú tienes la atención, entonces ahí tú dices, bueno, yo soy Deyanira Martínez, estamos aquí hoy para aprender técnicas de comunicación, es decir, una cosa fuera de lo normal, o con una pregunta. ¿Quién alguna vez ha tenido miedo de pararse a hablar en público? Y la gente, entonces ahí ya tú captas la energía del salón y captas la atención de la gente. Claro, es como en marketing que decimos, siempre tienes que contar la story para conectar con la audiencia, ¿no? Este tip que nos estás dando para hablar en público es fabuloso. Yo creo que todo el mundo podemos sentirnos capaces de crear algo así, ¿verdad? Porque es... Claro, y uno también así bota el miedo, bota toda esa ansiedad, porque uno empieza de una manera divertida, no formal, y se gana la atención de la gente. Pero sabes que mucha gente me dice, pero Elizabeth, yo no me puedo memorizar palabra por palabra un taller o una exposición en público de 1 hora.
¿Qué te dirías a eso? ¿Hay que memorizar todo lo que vamos a decir? Jamás, nadie se puede memorizar nada. Si tú te empiezas a memorizar una presentación, puedes tener que cuando se te olvide la palabra que sigue, te vas a desmoronar y se te va a dañar todo. Nadie se puede memorizar nada. Por ejemplo, yo todas las conferencias, todas son diferentes porque todas son espontáneas. Lo que uno crea es una estructura para la conferencia. Uno crea pasos, uno crea puntos. Por ejemplo, para el cuerpo, para la introducción, tú vas a empezar, después que hagas tu introducción de impacto, aquí estoy yo, ¿quién alguna vez ha sentido miedo de hablar en público? Bueno, mi nombre es Deyanira Martínez. Y hoy estamos aquí porque vamos a aprender las técnicas de cómo hablar en público, de cómo controlar el miedo, de cómo usar los diferentes tipos de comunicación. Tú das una especie de recap. Esto es lo que va a pasar, esto es lo que usted va a aprender, con esto es que va a salir. Entonces desarrollas tu tema. El tema es hablar en público. Tú lo vas a dividir ese tema en 3, 4, 5 puntos. Y cada punto va a ser mini puntos con su propia introducción y conclusión. Por ejemplo, hablar en público. El primer tema puede ser el lenguaje corporal. El segundo tema puede ser cómo comunicarte asertivamente. El tercer tema puede ser cómo causar el efecto wow de impacto. El cuarto tema puede ser cómo inspirar a la gente. Entonces, cada tema, tú no vas a tener una memorización, tú vas a tener 4 puntos con cada tema. Bueno, ahora voy a hablar de cómo cautivar a la audiencia con mi mensaje. Bueno, pues cuando tú llegas a ese tema, ya tú sabes de lo que vas a hablar. Tú vas a hablar de cómo hablar con el corazón, de cómo soltar las inhibiciones, de cómo mirar a la gente a los ojos, hacer contacto visual, de cómo pararte correctamente en el escenario, de cómo tener una pose de poder. Entonces ya tú sabes lo que tú vas a hablar. No es que te lo vas a memorizar, sino tú sabes y tú arrancas por ahí, por ese tema. Entonces la memorización no resulta. Tienes que tener puntos y guías. A veces yo, por ejemplo, cojo una nota y pongo los 4 puntos o relaciono un punto con alguna experiencia pasada. Por ejemplo, cuando cómo conectar, pues yo lo relaciono con corazón. Pues digo, cuando llegue el punto de hablar cómo conectar, pues yo me voy a empezar a hablar de cómo hablar desde el corazón, de cómo crear empatía, de cómo ponerme en los zapatos de los demás. Entonces, es como un mapa mental que vamos a desarrollar, no una memorización. Jamás intente memorizar. Es una estructura. Es una estructura, claro. Claro. Una estructura que te va a salir diferente. Tú puedes hacer la presentación 10 veces y cada vez te va a salir diferente porque tú tienes una estructura y tienes puntos, no tienes una memorización. Claro. ¿Y cómo lo cierras? ¿Cómo cierras esta presentación en público? Tienes que tener un cierre de impacto. Acuérdate que la gente se va a acordar solamente de 20% de lo que tú dijiste, especialmente si es una conferencia de 2 o 3 horas. Entonces, tu cierre tiene también que incluir una recapitulación de todo lo que tratamos. Bueno, hoy pasamos un día fabuloso. Vinimos aquí para aprender a hablar en público y aprendimos cómo tener una pose de poder, cómo maximizar tu comunicación no verbal, cómo presentar los beneficios de tus productos a tu audiencia. ¿Qué quiere tu cliente? Tú haces una recapitulación de todo lo que se aprendió para que la gente se vaya a su casa con una idea fresca de lo que se trató. Entonces, a la conclusión, pues si tienes un llamado a la acción, lo vas a hacer. El llamado a la acción es vender un producto. El llamado a la acción es que la gente comience a practicar lo aprendido. El llamado a la acción es que la gente, tal vez alguien se ponga de pie y te dé una pequeña presentación de lo aprendido. Entonces tienes que cerrar con impacto, tienes que cerrar con un punto fuerte, tienes que cerrar con un punto de energía, que la gente pues se fue y estoy aquí en vivo, tienes que cerrar con un gran aplauso, con un invitado sorpresa que nadie esperaba, con una rifa de algún producto sorpresa, con alguien que decida pues atreverse y poner en práctica todo lo que tú le enseñaste en ese momento, sacar al más tímido de la audiencia y hacerlo hablar, cosas así, cosas de impacto, que la gente salga energizada y con todos los conocimientos frescos de todo lo que aprendió en tu conferencia. O en tu ponencia, si no es una conferencia, o en tu discurso. Si es un discurso, muchas veces hay que hacer discurso de boda, muchas veces hay que hacer discurso en un momento difícil de un familiar que se perdió, de un hijo que se graduó. Todo esto aplica para todos estos momentos. Muchísimas gracias. No sabes cuánto me alegro de que hayas venido a Talleres Mujeres Dreams Boss. Yo voy a hacer este último paso que dices, porque estamos terminando la entrevista, y es dale like a este vídeo, compártelo para que muchas otras mujeres se puedan beneficiar de estos consejos fantásticos, de estos tips de Deyanira.
y escribe en la sección de comentarios, escribe tus dudas, tus preguntas, porque estoy segura que Deyanira va a estar al pendiente de contestarnos a todas, de cualquier pregunta que tengáis sobre el tema de comunicación, que ella es experta. Claro que sí. Siempre, y siempre les recuerdo un factor extraordinario, algo fuera de lo común, pensar fuera de la caja. ¿Qué le puede gustar a la gente? ¿Qué puedo hacer en esta conferencia, en esta reunión? Que la gente diga, wow, que se me energice. Claro que sí. Muchas gracias por estar aquí con nosotras hoy. Gracias a ti, Elizabeth, y gracias a tu bellísima comunidad de Mujeres Dreams Boss.